Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer una blusa usando este hilo de Cotton Fair que es 52% algodón y 48% acrílico. Vamos a necesitar dos colores, el gris y el crema. Y vamos a usar también este hilo de Hobbii Sweet Tweed, que es una combinación de materiales. Yo le voy a estar dejando toda la información en la descripción. Vamos a tejer esta blusa con un gancho de 5.50 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer cadenas múltiplo de 2. Yo voy a hacer un total de 62 cadenitas. Finalicé las 62 cadenitas y me voy a ir al segundo punto de cadena. Voy a introducir el gancho, voy a hacer ahí un punto bajo. Y en el siguiente punto de cadena otro punto bajo. Tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo y sacamos por 2. Y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el último punto de cadena. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo y así vamos a continuar haciendo puntos bajos sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el último punto bajo de la vuelta anterior, pero lo vamos a dejar sin terminar para introducir un nuevo color. Vamos a tomar el nuevo color y lo vamos a pasar por esas dos gacitas. Y vamos a ajustar este hilo gris lo vamos a cortar y vamos a anudar este color crema con el gris para que no se nos mueva según vayamos tejiendo. Y esto es lo que vamos a hacer en cada vuelta donde vayamos a hacer un cambio de color. Siempre al comenzar el nuevo color lo vamos a anudar. Ya anudé los dos hilitos, voy a subir aquí con una cadena, voy a girar el trabajo y voy a comenzar a hacer aquí un punto bajo sobre el primer punto y en el siguiente punto bajo a un punto bajo, y así vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el punto bajo de la vuelta anterior. Ya le tenemos 3 vueltas de puntos bajos y ahora vamos a subir aquí con 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto. Me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto alto. Hago una cadenita de separación, tomo hilo, me salto un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadenita, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadenita, tomamos hilo, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Y así vamos a hacer esta cuarta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, tomamos hilo, nos saltamos un punto, en el siguiente un punto alto y en el siguiente punto, que es el último, vamos a hacer otro punto alto. Y de esta forma hemos finalizado, igual que comenzamos con 2 puntos altos sin cadena de separación. Vamos a subir ahora con una cadena, giramos el trabajo, en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto alto, un punto bajo, en el espacio de cadena, un punto bajo, sobre el punto alto, un punto bajo, repetimos un punto bajo sobre el espacio y un punto bajo sobre el punto alto. Y así vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sin terminar sobre el último punto alto de la vuelta anterior. Y vamos a introducir el próximo color. Lo tomamos de esta forma con el gancho y lo pasamos por esas dos gacitas. Y vamos a ajustar el color crema y el nuevo color. Aquí lo vamos a anudar, vamos a hacer un nudito siempre que hagamos un cambio de color para que si no se nos abra este punto. Entonces vamos a subir aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas que me representan un punto alto doble y una cadenita de separación. Giramos el trabajo,
tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente tomamos hilo, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por los últimos 2. Una cadena de separación, tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente sacamos 2 veces, sacamos 2 veces y sacamos las últimas 2 veces. Siempre vamos a separar aquí con una cadenita, tomando hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos un punto alto doble. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Voy a finalizar esta vuelta haciendo una cadena, tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el último punto vamos a hacer un punto alto doble sin terminar. Así lo vamos a dejar y vamos a introducir el próximo color. Lo tomamos de esta forma y lo vamos a pasar por esas dos gasitas. Ahora vamos a anudar estos dos hilitos y vamos a subir aquí con una cadena. Voy a girar ahora el trabajo y en este mismo punto voy a hacer aquí un punto bajo. En el espacio de cadena voy a hacer otro punto bajo sobre el punto alto doble, un punto bajo. En el espacio un punto bajo sobre el punto alto doble, un punto bajo, y así vamos a hacer toda esta vuelta. Yo les estoy mostrando la secuencia de colores que yo hice, pero ustedes pueden hacer la combinación de colores que ustedes quieran. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el cuarto punto de cadena. 1, 2, 3, y aquí en el cuarto vamos a hacer el punto bajo sin terminar para introducir nuevamente el color gris. Anudamos aquí estos dos hilos y vamos a subir aquí con una cadena. Giramos el trabajo y en este mismo punto hacemos un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto que hicimos en la vuelta anterior hasta llegar al final de la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el último punto bajo de la vuelta anterior, pero lo vamos a dejar sin terminar para introducir el próximo color. Igual que hemos hecho hasta ahora, lo vamos a anudar aquí y vamos a subir con una cadena. Giramos el trabajo y repetimos un punto bajo en ese mismo punto y vamos a hacer puntos bajos por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sobre el último punto bajo de la vuelta anterior, pero lo vamos a dejar sin terminar para introducir este hilo. Lo vamos a pasar por esas dos gasitas, volvemos a anudarlo aquí los dos y subimos con una cadena, giramos el trabajo y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo el último punto bajo sin terminar sobre el último punto para introducir el próximo color. Ahora aquí lo pasamos por estas dos gasitas y vamos a anudar nuevamente las dos hebritas de hilo. Vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas que me representa un punto alto doble y una cadenita de separación. Vamos a girar el trabajo, tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a hacer un punto alto doble. Sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Una cadena de separación, tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto alto doble. Una cadena de separación, tomamos hilo 2 veces en el gancho, nos saltamos este punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble. Y así vamos a hacer toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto alto doble sin terminar para introducir el próximo color. Entonces vamos a tomar así de esta forma y vamos a pasarlo por esas dos gasitas. Ajustamos y anudamos aquí el hilo
subimos con una cadena, giramos el trabajo y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. En el espacio de cadena, un punto bajo sobre el punto alto doble, un punto bajo en el espacio, un punto bajo, y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sin terminar sobre el punto alto doble y vamos a introducir nuevamente el color gris. Ajustamos aquí, anudamos estos dos hilos y vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y en este mismo punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sin terminar sobre el último punto bajo de la vuelta anterior y vamos a introducir nuevamente otro color. Lo pasamos por esas dos gasitas. Vamos ahora a subir aquí con una cadena, giramos el trabajo y repetimos ahí mismo un punto bajo y vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sin terminar y vamos a introducir nuevamente el color gris. Vamos a anudar aquí y vamos a subir con una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer un punto bajo en ese punto y vamos a hacer puntos bajos por toda esta vuelta. A finalizar esta vuelta haciendo un punto bajo sin terminar y vamos a introducir este color crema por esas dos gasitas y vamos a subir con una, 2 y 3 cadenas y ya vamos a repetir la secuencia. Vamos a hacer estos puntos altos donde comenzamos haciendo 2 puntos altos seguidos. Vamos a girar el trabajo, tomamos hilo y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Estas 3 cadenas me representan un punto alto, así que ahí tenemos ya los 2 puntos altos sin cadena de separación. Hacemos una cadenita, nos saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, tomamos hilo, saltamos un punto y en el siguiente un punto alto. Y así vamos a hacer toda esta vuelta hasta llegar al final, donde vamos a terminar igual que empezamos. Finalizado esta vuelta con 2 puntos altos aquí al final y vamos a subir aquí con una cadena, vamos a girar el trabajo y vamos a hacer un punto bajo sobre ese primer punto alto y otro punto bajo sobre el segundo punto alto. En el espacio hacemos un punto bajo y sobre el punto alto un punto bajo. Y así vamos a ir repitiendo una vuelta de puntos bajos. Y ya vamos a repetir la secuencia. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a seguir haciendo. Vamos a repetir la siguiente vuelta, que es esta que acabamos de comenzar, de puntos bajos. Después comenzaríamos haciendo la vuelta de puntos altos doble, las vueltas que hicimos de puntos bajos, nuevamente puntos altos doble, las vueltas de puntos bajos con la misma combinación de colores. Entonces, donde comienza la secuencia siempre va a ser en la vuelta de los puntos altos, que comenzamos 2 al principio y 2 al final. A partir de ahí es que repetimos la secuencia de colores. Entonces vamos a seguir así hasta lograr la altura que necesitamos. En mi caso yo voy a hacer 39 vueltas para tener una altura de 40 centímetros. Ustedes pueden darle la altura que ustedes desean, pueden hacerla más larga o más corta. Ya he finalizado la primera parte, que va a ser el frente, y así nos ha quedado. Ahora vamos a hacer otra pieza igual a esta para la espalda. Ya tenemos terminado el frente y la espalda. Los dos nos han quedado completamente iguales. Y ahora vamos a comenzar a recortar aquí estos hilos. Aquí tenemos estas hebritas que nos quedan en ambos lados de la pieza. Yo he puesto un marcador porque con esta misma hebra voy a seguir tejiendo aquí en el costado. Y entonces para esconder estos hilos. Entonces yo lo que hice fue que recorté por 4 centímetros las hebritas que tenemos aquí. Igual lo vamos a hacer en la parte de la espalda. Ve, algunos nos han quedado más largos que otros. Entonces vamos a hacer eso en ambos lados para comenzar a hacer el borde de aquí de los costados. Ahora vamos a comenzar a
hacer puntos bajos en todo este lado. Para ello, si aquí se les olvidó, o como a mí me pasó en la otra pieza, cortamos el hilo, anudamos hilo y vamos a comenzar a hacer los puntos bajos. Vamos a hacer el primer punto bajo, vamos a subir aquí con una cadena y en este mismo punto vamos a hacer el primer punto bajo. Y en el color crema vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, en el siguiente otro punto bajo. Ya estamos escondiendo las hebritas que tenemos ahí. Entonces vamos a irnos donde tenemos el punto alto doble y vamos a hacer sobre ese punto alto doble 4 puntos bajos. Y aquí en este punto bajo vamos a hacer un punto bajo sobre el siguiente punto bajo, un punto bajo, otro punto bajo, otro punto bajo. Aquí donde tenemos el punto alto doble vamos a hacer 4 puntos bajos sobre el punto bajo que tenemos aquí, un punto bajo, y donde tenemos el punto alto solo hacemos 2 puntos bajos. Y ya vamos a repetir la secuencia sobre cada punto bajo, un punto bajo, siempre escondiendo estas hebritas. ¿Ve? Ya las hemos escondido, los que nos queden así un poquito para afuera, después los recortamos y ya nos queda el trabajo limpio en el costado. Entonces vamos a finalizar esta vuelta. Aquí cuando finalicé el costado hice el último punto bajo sobre la cadena y vamos a dejar una hebra lo suficientemente larga para estar cerrando aquí. Entonces vamos a hacerlo de esta forma, lo ajustamos para después continuar. Entonces vamos a hacer el otro lado, vamos a atar hilo aquí y vamos a comenzar a hacer una vuelta de puntos bajos igual que hicimos de este lado, siempre por la parte del derecho, y también lo vamos a hacer por la parte del derecho en ambos lados de la espalda. He finalizado la vuelta de puntos bajos en los costados en ambos lados en las dos piezas y he puesto la pieza enfrentada, los frentes hacia adentro y el revés hacia afuera, porque ahora vamos a comenzar a cerrar aquí los hombros por 12 centímetros. He puesto el marcador para comenzar a cerrarlos. Entonces ahora vamos a anudar hilo en uno de estos lados para comenzar a cerrar. Pasé el gancho por debajo de los dos primeros puntos del frente y la espalda y voy a tomar hilo y voy a pasarlo por ambos. De esta forma voy a anudar aquí. Voy a hacer 2 nuditos y vamos a pasar el gancho por el mismo lugar, tomamos hilo y ahí mismo vamos a hacer una cadena. Entonces vamos a estar deslizando el punto de esta forma. Vamos a tomar estas ubres que tenemos aquí, la vamos a tomar las dos hebras para que el cierre nos quede más seguro. Lo pasamos por este lado, el primer punto a veces es un poquito difícil pasarlo, pero ya después los demás son más fáciles. Entonces pasamos por el otro lado, tomamos hilo y pasamos el gancho y nos deslizamos en esa gasita. Ahora nos vamos al siguiente punto, pasamos por debajo de nos vamos por el otro lado, pasamos por debajo de estas dos ubres y nos volvemos a deslizar. Y así nos vamos a estar deslizando punto por punto hasta llegar al marcador. Vamos por debajo de las dos ubres y así continuamos cerrando. De esta forma nos queda el cierre por el revés. Vamos a deslizarnos en el último punto, tomamos las dos gasitas de un lado y las dos gasitas del otro, tomamos hilo y nos deslizamos. Ya yo corté el hilo y ahora aseguro aquí para comenzar a esconderlo. Vamos a estar escondiendo con una aguja lanera aquí entre estos puntos. Así nos ha quedado el cierre de este lado del hombro. Entonces ahora vamos a hacer el otro lado y cuando hayamos finalizado nos vamos a encontrar. Ya finalicé los hombros y vamos a comenzar a cerrar aquí en los costados. Vamos a dejar una sisa de 20 centímetros
y vamos a trabajar con la hebrita que dejamos en este lado y en este otro lado. De esta forma vamos a subir hasta donde tenemos el marcador. Vamos a comenzar a cerrar aquí el costado tomando el gancho, lo introducimos donde habíamos dejado la hebrita de un lado y nos vamos sobre el punto bajo que hicimos del otro lado y vamos a pasar el hilo y aseguramos ahí con una cadena y vamos a deslizar el punto igual que hicimos en los hombros. Nos vamos a este punto bajo, tomamos las dos subes de un lado y las dos subes del otro, pasamos el gancho, tomamos hilo y nos deslizamos en esa gasita. Nos vamos sobre el segundo punto, tomamos las dos V's, una de cada lado, tomamos hilo y nos deslizamos. Vamos al siguiente punto, vamos a repetir, nos vamos por debajo de las dos V's, tomamos hilo y nos deslizamos. Y así vamos a irnos deslizando hasta llegar al marcador. Aquí les muestro cómo nos quedó cerrado los hombros. Ahora le tenemos que pasar la plancha, le ponemos un pañito y le pasamos la plancha. También se lo vamos a hacer así en el costado porque nos queda de esta forma. Por eso es que se los muestro. No se asusten porque así es como les va a quedar. Y cuando ustedes le pasen, le pongan un pañito y le pongan la plancha, les va a quedar completamente diferente. Ahora se los voy a mostrar. Así nos ha quedado ya el hombro después que le pasamos la plancha. Nos quedó el punto completamente liso, ya se abrió. Y entonces ahora se lo voy a mostrar aquí en el costado. Ya el punto quedó de esta forma y cualquier hilito lo podemos cortar y así ya vamos limpiando el trabajo. Entonces ahora vamos a anudar hilo aquí en la manga en color crema para comenzar a hacer la manga. Ya até el hilo por el revés porque vamos a estar siguiendo la secuencia. Aquí en el frente y la espalda trabajábamos en el derecho y después regresábamos por el revés y así sucesivamente. Y también nos ayuda para que la unión aquí en la manga nos quede completamente recto. Entonces vamos a atar el hilo y vamos a la vez a esconder esta hebrita. Vamos a introducir el gancho donde mismo atamos la hebrita de hilo y ahí vamos a hacer una cadena y vamos a introducir el gancho en ese mismo lugar para hacer un punto bajo. Y vamos a hacer en esta vuelta puntos bajos, uno sobre cada punto que hicimos en la vuelta anterior. Pero vamos a hacer aquí 5 disminuciones. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Aquí tenemos 3 puntos, aquí en el cuarto punto vamos a hacer una disminución para que ustedes vean. Tomamos hilo y sacamos. No lo vamos a terminar, nos vamos al siguiente punto bajo, tomamos hilo y sacamos, tomamos hilo y pasamos por esas 3 hebritas. De esta forma hemos hecho una disminución, hemos convertido 2 puntos en uno solo. Entonces ahora vamos a hacer 9 puntos bajos y en el punto número 10 vamos a hacer otra disminución. Tomamos el punto número 10 y el punto número 11, tomamos hilo y pasamos por esas 3 gasitas y vamos a hacer 9 puntos bajos y en el punto número 10 y el 11 hacemos una disminución y así vamos a hacer hasta tener 5 disminuciones. Vamos a finalizar esta vuelta deslizando el punto, pero ya no vamos a trabajar con este color crema, por eso lo corté y voy a introducir el color gris. Lo pasamos por ese punto y lo pasamos por la gasita y ajustamos el color crema. Las dos hebras que estaban del otro lado yo las traje hacia el revés y las anudé aquí y así vamos a hacer en todas las vueltas. Siempre vamos a anudar las hebritas hacia el revés y vamos a estar haciendo las disminuciones siempre en la vuelta que está por el revés, como la que acabamos de terminar. Ahora vamos a subir aquí con una cadena, giramos el trabajo y en la vuelta que tejemos por el derecho no vamos a hacer disminuciones, sino que vamos a continuar haciendo puntos bajos. Aquí vamos a hacer en el siguiente punto un punto bajo y así vamos a hacer toda esta vuelta de puntos bajos sin disminuciones. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado sobre el primer punto bajo que hicimos, pero ya yo corté el hilo porque ahora vamos a introducir el próximo color. Tomamos este hilo y lo vamos a pasar por ese punto y por la gasita ajustamos. Voy a hacer una cadena y esta vuelta la vamos a trabajar por el revés.
esta es una vuelta de disminuciones. Ahora vamos a tomar estos dos hilitos, le vamos a hacer ahí un nudito. Y ahora vamos a irnos al siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo. Tenemos 1, 2 y vamos a hacer así 9 puntos bajos. Finalicé los 9 puntos bajos y aquí en el 10º vamos a hacer un punto bajo sin terminar y en el siguiente otro punto bajo sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por las 3 gasitas y volvemos a repetir 9 puntos bajos. Hacemos otra disminución. De ahora en adelante, las vueltas por el revés, que son las que tienen disminuciones, vamos a hacer siempre 4 disminuciones. Solamente hicimos 5 disminuciones en la primera vuelta que hicimos por el revés. Entonces vamos a finalizar esta vuelta con 4 disminuciones. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo un punto deslizado sobre el primer punto que hicimos, pero ya no vamos a tomar esta hebrita, sino que vamos a tomar el color crema. Y vamos a pasar por la gasita y por este punto. Y ajustamos este hilo y ahora vamos a traerlo hacia aquí, hacia el revés, y vamos a traer también el color crema hacia adelante y lo vamos a anudar por el revés. Vamos a subir aquí con una cadena primero para asegurar el punto. Hemos anudado los 2 hilitos y ahora vamos a girar el trabajo para hacer la vuelta de puntos bajos sin disminuciones. Ahora nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo y vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. A finalizar esta vuelta deslizando el punto, pero ya no vamos a usar más el crema, por eso lo corté, y ahora vamos a introducir el otro color. Lo pasamos por las 2 gasitas, aseguramos con una cadena, ajustamos el hilo crema y el gris y lo vamos a estar atando por aquí por el revés. Vamos ahora a girar el trabajo porque esta vuelta la tenemos que hacer por el revés, que es la vuelta de disminuciones. Voy a anudar esto aquí y después vamos a continuar. Ya até los 2 hilitos por el revés y ahora me voy al siguiente punto y voy a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer 9 puntos bajos. Y en el punto número 10 vamos a hacer un punto bajo sin terminar y en el punto número 11 otro punto bajo sin terminar. Tomamos hilo y pasamos por todos y vamos a repetir 9 puntos bajos y así sucesivamente hasta tener 4 disminuciones nuevamente. Vamos a finalizar esta vuelta deslizando el punto sobre el primer punto bajo que hicimos. Ya corté el hilo para introducir el color crema nuevamente y finalizar la manga. Vamos a subir aquí con una cadena y vamos a traer esta hebrita gris hacia aquí, hacia el revés, y también la hebrita crema. Ya até los 2 hilitos y ahora vamos a trabajar por el derecho nuestra última vuelta. Entonces vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Vamos a deslizar el punto sobre el primer punto bajo que hicimos y vamos a cortar el hilo y vamos a asegurarlo de esta forma. Y así nos ha quedado la manga. Ahora se las voy a mostrar. Ya hemos finalizado las 2 mangas, así nos ha quedado con esta forma por las disminuciones que le hemos hecho. Queda realmente preciosa. Y aquí quería mostrarles, esta es la unión donde hicimos el empate para cerrar el frente y la espalda. Y aquí, como estábamos girando la pieza por el revés y el derecho, casi nos queda imperceptible la unión con el punto deslizado. Entonces ahora vamos a limpiar la pieza, vamos a cortar todos los hilos que estén visibles y vamos a mostrarlo en la modelo. A mis amantes del crochet les muestro la blusa terminada que la hemos confeccionado combinando colores, texturas y puntos para lograr este hermoso resultado. Espero que lo tejan conmigo y que se suscriban, que compartan, que den like y que me sigan en mi página de Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto. Bye bye.